golpe militar de 1976. Es un golpe que su prioridad es terminar con la violencia terrorista, estoy usando las palabras que usaban ellos, terminar con la violencia terrorista, poner en orden el país. Luego de un momento de una dinámica muy caótica como la que había vivido la Argentina después de la muerte de Perón el 1 de julio de 1974. No era obvio ni esperable que ese golpe se convirtiera en la dictadura terrorista que fue efectivamente, es decir, que se convirtiera en terrorismo de Estado. Eso no estaba claro en un primer momento. ¿Qué es lo que pasaba? Había una imagen de incertidumbre, de un miedo incierto, ¿sí? ¿Qué es lo que se podía hacer? ¿Qué es lo que no se podía hacer? Nadie entendía, ¿sí? Y eso lleva a una conducta muy precavida en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, actualmente miro con asombro esta cosa que sucede hoy con los jóvenes, sobre todo, que todo lo privado es público, ¿sí? Bueno, si yo hubiera hecho algo de esa naturaleza, seguramente estaría muerta. Me acuerdo el día del golpe porque me despertó muy temprano mi mamá en la mañana y nos dijo a mí y a mi hermana que nos teníamos que ir a la casa de mi papá. Mis viejos estaban divorciados, separados hacía muchos años y por prudencia, mi viejo había tenido militancia política universitaria, pero ya la había dejado para ese momento y por prudencia nos fuimos unos días a la casa de mi papá y me acuerdo en la esquina de Ortiguera y Directorio ver pasar unos tanques por la ventana y la esposa de mi papá diciéndome que no abramos la persiana y solamente mirar a través de la persiana el paso de los tanques. Entré a la universidad en el 77 y transité una carrera en la cual para entrar todos los días a la Facultad de Arquitectura teníamos un cacheo de la policía. Uno cuando lo mira a la distancia lo que percibe es el deterioro de la calidad de vida durante esos años, la tensión, el temor, el achicamiento de la vida social, la desaparición del intercambio político, del debate económico. Eso fue muy llamativo y creciente con el tiempo, yo diría, hasta 1979. Ningún amigo podía venir a mi casa, ni los nuevos compañeros de escuela, y bueno, yo tenía que estar entrenado para tener mucha prudencia y fue un periodo ese de mucho miedo. Yo tenía miedo por mi mamá, o sea, siempre estaba muy intranquilo todas las nochecitas o noches hasta que mi mamá volvía a la casa y bueno, también mi mamá y su esposo estaban muy intranquilos, mi mamá le costaba dormir, era una situación de mucho miedo. La palabra es miedo para un chico. Después también mi mamá comenzó a participar bastante temprano en la militancia en derechos humanos, o sea que ese miedo estaba y estuvo presente básicamente hasta el fin de la dictadura. Mi recuerdo es de vivir dentro de la democracia, pero la conciencia sobre la oscuridad de ese periodo entró muy temprano en mi vida porque mi abuelo, el padre de mi madre, que es era Héctor Hidalgo Solá, un político radical, desapareció en el 77, con lo cual las fotos suyas y las historias sobre él y su actividad política y su relación con el periodo y lo que fue ese momento terrible donde un día volvió de Venezuela, donde estaba trabajando y fue secuestrado y nunca más se supo nada más de él. Y, no, todas las historias increíbles sobre lo que ocurrió en ese momento aparecieron en mi vida a una edad muy temprana, ¿no? Como que la historia es que a los 6 años yo preguntaba mucho como quién era esa persona y por qué no estaba y me lo contaron ahí, entonces hay una imagen sobre la oscuridad extrema de ese periodo que me acompaña desde muy chico. Empecé la universidad el 2 de abril de 1982. Ese es un día histórico, porque es el día de la invasión de las Malvinas. Bueno, ese día, tempranito, yo tomé el tren, llegué a la universidad
no tenía idea de lo que estaba pasando y pensé que la universidad era eso. Quiero decir, esa efervescencia, ese desconcierto. Bueno, al correr de las horas se suspendieron las clases y volví a mi casa. Yo había viajado desde Jujuy porque yo había ido a vivir muy chica por trabajo de mi papá, y para muchos chicos del interior estudiar, ir a la universidad era venir a Buenos Aires. Y bueno, pasaron varias semanas hasta que se retomó la actividad normal. Y entonces no solo estábamos en dictadura, sino que estábamos en guerra. Terminó ese año y al año siguiente empezó la primavera.